Bueno, yo voy a explicar o decir el trigemino y se va a dividir en tres partes, que va a ser el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Vamos a empezar con el primero, que es el nervio oftálmico, que su origen va de la parte anterointerna del ganglio de Kaiser y se va a dirigir hacia arriba y adelante para penetrar la pared externa del seno cavernoso. Cuando este va a salir, se va a dividir en tres ramas: en la interna o nasal, en la media o frontal y la externa o lagrimal. Su nervio nasal se va a penetrar en la órbita por la parte más amplia de la hendidura esfenoidal. Ahí va a atravesar el anillo de zinc y por dentro de las ramas del ocular común. Se va a dirigir por afuera y por dentro y va a pasar por encima del nervio óptico y de ahí va a bajar del maxilar recto superior y va a correr entre el oblicuo mayor y el recto interno hasta el agujero etmoidal anterior y se bifurca en el nasal interno y en el nasal externo. También va a estar el nervio nasal o interno, y ese va a pasar por el conducto etmoidal anterior con la arteria etmoidal anterior y va a llegar a la lámina cribosa y va a penetrar en el agujero etmoidal para ir a las fosas nasales. Y dentro de esas fosas nasales va a llegar hasta la parte anterior del tabique y entre un ramo interno del tabique y otra parte externa en la pared externa. Este va a llegar hasta la pared del lóbulo de la nariz, o sea, el nervio nasolobular. Va a estar el nervio nasal externo, que se va a continuar a la dirección del nervio nasal, y sigue al borde inferior del lóbulo mayor hasta la parte inferior del músculo. Va a emitir ramos ascendentes destinados a que la piel del espacio interciliar y descendentes para las vías lagrimales y de la raíz y de los segmentos de la raíz de la nariz. El nervio frontal va a penetrar en la órbita por fuera del anillo de zinc y el patético, y también por dentro del ramo lagrimal. En el anterior de la órbita camina sobre la cara dorsal del músculo, elevando del párpado superior antes de llegar al borde orbitario. Este se va a dividir en el frontal interno y en el frontal externo. En el frontal interno va a salir por fuera de la polea de reflexión del oblicuo y se divide en numerosos o en grandes ramas. Y unos están destinados al periósteo y la piel de la frente, otros al párpado superior y otros a las ramas nasales para la piel de la raíz de la nariz. Y el frontal externo o suborbitario, se está por el agujero suborbitario y van a suministrar ramas ascendentes que van a terminar en el periósteo y de la piel región frontal. Ramas descendentes que va a ser para el párpado superior y también ramas óseas. Y por último, el nervio lagrimal. Este va a ser el más externo y este va a penetrar en la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc y va a correr por el borde superior del maxilar recto externo hasta la glándula lagrimal, y de ahí se va a dividir en una rama interna que va a distribuirse por la porción externa del párpado superior y por la pared de la región temporal adyacente. Esta última rama va a acabar en un arco de la cavidad posterior, que se va a estar con la rama orbitaria del nervio maxilar superior. El ramo externo de la crimopalpebral inerva la glándula lagrimal.
Bueno, pues ahora voy a decir el nervio maxilar superior. Y el nervio maxilar va a ser sensitivo y este se va a dirigir hacia adelante del agujero externo redondo mayor y lo va a atravesar para penetrar a la fosa pterygomaxilar y aquí pues va a seguir hacia adelante, hacia abajo y afuera para alcanzar a la hendidura esfenomaxilar y después del canal supraorbitario, al que va a penetrar en el conducto armando un supraorbitario y sale por el orificio supraorbitario que va a emitir pues unas ramas terminales. Y también va a tener ramas colaterales. Esta va a ser la rama meningea medio y este se va a desprender del nervio antes de que este penetre del agujero redondo mayor y se va para los meninges de las fosas esfenoidales con la arteria meningea media. También va a estar la rama orbitaria, que aquí está, rama orbitaria, que esta va a empezar en la fosa pterygomaxilar y va a penetrar en la cavidad orbitaria y de ahí se va a ir hacia arriba en el periósteo de la pared externa de la orbitaria y cuando esto se sale se va a dividir en una rama temporomalar que entra en el conducto malar perdón, rama malar a la piel del pómulo y rama temporal que va a la fosa pues temporal. Ahí se va con el temporal profundo anterior, la rama del maxilar inferior. El otro ramo va a ser en el orbitario, que es el lacrimopalpebral, y este se va hacia adelante y hacia arriba y va a suministrar un filete lagrimal y termina en la glándula lagrimal y un filete palpebral que se va a terminar en el párpado inferior. Después tenemos el nervio esfenopalatino. Este se va a desprender cuando el maxilar superior entra en la fosa pterygomaxilar y de ahí va a ir hacia abajo y hacia adentro y pasa por fuera del ganglio esfenopalatino y después se va a dividir en numerosas ramas terminales en nervios orbitarios, nasales superiores, nasopalatino, pterigopalatino, palatino anterior, palatino medio y palatino posterior. Van a tener nervios orbitarios, que son dos, y van a penetrar por la hendidura esfenomaxilar en la órbita y va a llegar hasta el agujero etmoidal posterior. Entran y se van a distribuir por las celdillas etmoidales. Después los nervios nasales son dos o tres y estos van a entrar en el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales y van a inervar la mucosa de los carnetes superior y medio. Y también va a estar el nasopalatino, que este va a entrar en el agujero esfenopalatino por delante de la arteria esfenopalatina y va a llegar al tabique de las fosas nasales. Este va a correr hacia arriba y va a abarcar y hacia abajo y hacia adelante. Llega al conducto palatino anterior para inervar la mucosa de la parte anterior de la bóveda palatina. También va a estar el nervio pterigopalatino o faringio y este va atrás y va a penetrar al conducto pterigopalatino para distribuirse por la mucosa de la nasofaringe. El nervio palatino anterior va a descender del conducto palatino posterior de una rama para el caneto inferior y al salir del conducto de los ramos para la bóveda palatina y del velo del paladar. También va a estar el nervio palatino posterior y este va a penetrar en el conducto palatino accesorio y se va a distribuir en la mucosa del paladar. También va a estar el nervio palatino posterior y este va a penetrar en el palatino accesorio, sale y se divide en una rama anterior sensitiva para la mucosa de la cara superior. También va a estar los
nervios dentarios posteriores, que van a ser 2 o 3 ramas que desprenden del tronco en la parte de la fosa pterigomaxilar, y de ahí van a descender para penetrar en los conductos dentarios pues posteriores, y para proporcionar ramas a los huesos molares superiores, a la mucosa del seno maxilar y al hueso pues del mismo. Y el nervio dentario medio van a ser en el canal suborbitario y va a descender para acomodarse con el dentario posterior y el anterior. Y vamos a tener el nervio dentario anterior, que este va a emanar con el conducto suborbitario y va a alcanzar el conducto dentario anterior, y se suministra ramas a los, va a dar inervación a los incisivos y a los caninos. Ahora voy a decir lo que es por último el nervio maxilar inferior, y este maxilar inferior va a ser un nervio mixto que van a ser en la parte anteroexterna, y se va a formar por la reunión de la raíz motora y sensitiva que proviene del ganglio, y este va a caminar el agujero oval, y de ahí se relaciona con la arteria meningia pues menor. Fuera del agujero oval, que está por fuera del apunuro, se va a unir con el ganglio óptico, al cual se transmite también. Se va a unir con este y va a emitir una rama recurrente, y este se va a introducir al cráneo por el agujero redondo menor con la arteria meningia media, y se va a distribuir por las meninges. Se va a bifurcar en 2 troncos, uno anterior y otro posterior, y el tronco anterior va a tener 3 ramas: el nervio temporobucal, que se dirige hacia afuera entre los 2 haces del pterigoideo externo, al que se va a suministrar por los ramos, y en la cara externa de este músculo se va a dividir en la rama ascendente molar o nervio temporal profundo anterior, y este se va a distribuir en las haces anteriores del músculo temporal. Y la rama descendente sensitivo o nervio vocal, lo que va a hacer es que va a cruzar por la cara interna del tendón temporal para alcanzar la cara externa del bucinador, y este va a proporcionar a la rama para la piel y la mucosa de la carrilla, y su rama cutánea se va a estar con el facial. El nervio temporal profundo medio va hacia arriba y afuera para alcanzar la cresta esplenotemporal, y se va a distribuir en los haces medios del músculo temporal. El nervio temporomaceterino va hacia afuera y por encima del músculo pterigo externo y el nivel de la cara esplenotemporal, y este se va a dividir en una rama ascendente que va a estar en el nervio temporal profundo posterior, y va a inervar los haces posteriores del músculo temporal, y el otro es descendente, que este va a estar en el nervio maceterino, que va a pasar por la escotadura sigmoidea y se va a distribuir por la cara profunda del músculo maceterino. El tronco posterior va a tener 4 ramas, y ese va a ser el tronco de los 3 nervios pterigoideo interno. Este se dirige hacia abajo y hacia afuera, penetrando en la cara profunda del músculo, pues el mismo músculo. Y el nervio peristofilino externo, este va a emanar en una rama del anterior nervio, del cual va a ser muy delgado, y este va a alcanzar el borde posterior del músculo. El nervio músculo del martillo va a ser igual una rama muy delgada, que se va a atravesar la apeneurosis, interpretando así que se va a distribuir el músculo pues de este mismo. Y el nervio auriculotemporal, que nace cerca del origen del tronco posterior, va hacia atrás y hacia afuera y pasa la arteria maxilar interna. Este va a pasar por el cuello del cóndilo de la mandíbula y también va a penetrar la parótida, y este también va a atravesar el ojal reticondileo
del joroba y en la parte superior de la glándula, pasando por los vasos temporales superficiales y por delante del conducto auditivo externo. Se divide en varios ramos, en auriculares inferiores, que este va del conducto auditivo externo, los otros auriculares, que va a ser la circulación temporomaxilar, y un ramo anastómico, que este nervio va dentario inferior, y otras ramas anastómicas, que va a ser al nervio facial y ramos paretoides. Se distribuyen en la glándula parótida. También va a estar otro nervio que va a ser el dentario inferior, que este es el más voluminoso del maxilar, va a ser más voluminoso del maxilar inferior. Va en la misma dirección al tronco y va a descender entre la cara externa, y este se va a descender entre la cara externa del pterigoideo interno y externo. Con la arteria dentaria inferior va a penetrar en el conducto dentario hasta el agujero mentoniano, y hasta el agujero mentoniano, y de ahí se va a dividir en los ramos terminales. Y por último, los ramos colaterales, que va a ser la rama anastómica del lingual, de la región lingual, de la región, pues, de la misma región, y de ahí va a ir hacia abajo para alcanzar al lingual por debajo del tímpano. Y pues eso está.